semana, la liturgia de la palabra se centrará en el llamado a la conversión. Per se, toda la Cuaresma es un tiempo de conversión, de penitencia, de oración y ayuno. Pero a partir de hoy, ese será el tema que estará atravesando como eje toda la liturgia de la palabra de cada día. ¿Y por qué se insiste tanto en la conversión? Simplemente porque nosotros somos pecadores. Como no nos convertimos, siempre hay que estar recordándonos el tema de la conversión. Algo parecido sucedió cuando enviaron a un nuevo sacerdote a una parroquia, un padre muy joven, y el primer domingo pues hizo un sermón hermosísimo sobre el tema de la conversión, y mucha gente que fue a recibirlo ese día. Al siguiente domingo el padre otra vez volvió a hablar de la conversión, y al tercer domingo de nuevo el tema de la conversión, y ya una vieja no aguantó más y se le acercó y le dijo: pero venga acá, padrecito, usted no tiene otro tema de qué hablar, que habla solo de la conversión. Dice: sí, mi doña, hay muchos temas de qué hablar, el problema es que no nos convertimos y por eso hay que seguir hablando de la conversión. Así que la Iglesia sabiamente nos recuerda en todo momento, incluso terminando la Cuaresma, el tiempo de Pascua, que suponemos que es solo para celebrar. Si están atentos a las lecturas que vamos a escuchar iniciando el tiempo de Pascua, ahí vamos a encontrar el tema de la conversión. Es decir, siempre hay que hablar de la conversión. Y la razón sencilla es porque siempre estamos pecando. Y el Señor, como dice el lema de este mes, nos da la feliz esperanza de arrepentirnos, nos da la oportunidad. Y eso es precisamente lo que encontramos en el día de hoy en el Evangelio. Ante un hecho histórico, algunos se acercan para decirle a Jesús ¿qué pasó con esa gente? ¿Por qué terminaron de esa manera? Unos que Pilato había mandado a matar para ofrecerlos en sacrificio junto con los sacrificios de los animales que se ofrecían. Y esta gente posiblemente piensa que está por encima, que está segura en su fe, está segura en lo que tiene. Quizás piensa que tiene a Dios, como nosotros decíamos antes, agarrado por una pata, y está muy segura. ¿Y esos por qué terminaron así? ¿Eran más pecadores que los demás? Bueno, pues la respuesta de Jesús es que no. Y él aprovecha, entonces pone otro acontecimiento histórico también, un accidente que sucedió en la torre de Siloé, que se derrumbó y se murieron 18. ¿Y esos 18 eran más pecadores que los demás? Bueno, pues no, tampoco eran más pecadores. Son cosas que suceden por decisiones humanas, como es el caso de los primeros, y en este caso por los errores humanos en esa construcción, y se derrumbó la torre. Como hoy, en el siglo XXI, también se derrumban construcciones. De tal modo que son cosas que suceden y no es porque esa gente sea peor o más pecadora que los demás. La advertencia viene entonces para nosotros. La advertencia que Jesús le hizo a aquella gente nos la hace a nosotros hoy. Si ustedes no se convierten, perecerán de la misma manera, es decir, morirán. Pero morirán ya no es la muerte de aquellos. Aquellos murieron físicamente. Ahora Jesús habla de la muerte que provoca el pecado. Y esta es la muerte de la condenación eterna. Y de esta es que se nos quiere prevenir en el día de hoy. Por eso el llamado es urgente a la conversión. Y la conversión
tiene que mostrarse en unos frutos concretos. No puede ser una quimera, una teoría, sino debe verse en obras concretas. Dice a seguida, Jesús propone una pequeña parábola, la de la higuera estéril. Esta higuera que no da fruto y por tanto se ordena cortar. Sin embargo, aparece la mediación de un viñador y le dice al Señor, dale una oportunidad más. Y si ya el próximo año no da fruto, entonces la corta. Es decir, Dios siempre nos ofrece esa oportunidad. Mientras dure la paciencia de Dios, entonces tenemos que aprovechar para convertirnos y volver la mirada al Señor, para de esa manera poder dar fruto. Y esos frutos tenemos que irlos dando en nuestra historia cotidiana, nuestra historia que se convierte en historia de salvación, tal y como la historia del pueblo de Israel ha sido leída por el mismo pueblo cuando se escriben estos libros sagrados. Es una lectura de la historia como historia de salvación. Y eso mismo se ha interpretado en el Nuevo Testamento, en la historia de este pueblo. Hoy hemos escuchado uno de esos episodios emblemáticos en el Antiguo Testamento. Dios que se revela a Moisés como un Dios cercano, como un Dios que vela por su pueblo y que se duele o le duele la humillación por la que atraviesa su pueblo. Y envía a Moisés para liberarlo de la esclavitud. Y eso es precisamente lo que nos pasa a nosotros cuando nos convertimos de corazón y nos arrepentimos de nuestros pecados. Somos liberados. La oración colecta termina diciendo, para que libere a aquellos que estamos bajo el peso de las culpas que provoca el pecado. Pero en esta historia de salvación, no todo ha sido arrepentimiento, también ha habido rebeldía e incluso idolatría. Y esto lo presenta San Pablo en su primera carta a los Corintios y nos recuerda que no podemos repetir los mismos errores que nuestros antepasados. Antes bien nos dice, todo eso sucedió como para que nosotros nos veamos ahí. Es decir, para que no repitamos lo mismo. Y hoy lamentablemente no estamos aprendiendo. Dice un refrán que nadie aprende en cabeza ajena. Pero yo creo que hay que ver, no puedo aprender en cabeza ajena porque naturalmente la cabeza la tiene el otro, pero sí puedo aprender de los errores del otro o sí puedo aprender de las virtudes del otro. Y si hemos visto toda esta historia de muchas caídas, entonces, ¿por qué nosotros estamos repitiendo los mismos errores? ¿Por qué estamos volviendo sobre las mismas cosas? Las mismas miserias humanas se están repitiendo día tras día, año tras año, generación tras generación. Porque simplemente nos estamos olvidando o nos hemos olvidado de seguir a aquel que ha venido para nuestra salvación, que es Cristo. De hecho, el mismo Pablo interpreta la presencia de la nube y la roca en el desierto como la presencia de Cristo. Cristo ha venido para liberarnos del peso de las culpas, para liberarnos del pecado y nos recuerda la oportunidad que Dios nos da para arrepentirnos. Por tanto, aprovechemos la oportunidad mientras dure la paciencia de Dios, porque la paciencia, aunque sea la de Dios, un día se agota, y el día que se agote, seremos cortados como la higuera, porque no producimos frutos. Que el Señor nos conceda la gracia de dar el fruto que exige la conversión, para que de esa manera podamos nosotros vivir conforme a la voluntad de Dios y disfrutar del beneficio que nos da con su resurrección. Que así sea.